Yo solamente quería compartir con ustedes un testimonio breve, pero muy importante para mí en mi vida. Meses atrás me habían diagnosticado tener cáncer de mamas. Realmente para mí fue un golpe bastante duro. Me deprimí 2-3 días, pero luego dije, no, de esta tengo que levantarme con la mano de Dios. Y ahí decidí dejar todo en manos de Dios, le rogué al Padre. Y a partir de ese momento empecé a ver la mano de Dios obrando en mi vida. Comenzaron a facilitarme todas las cosas en lo que fueron la cirugía. Me dieron fecha rapidísimo, cosa que es un milagro porque todos sabemos que cuesta muchísimo conseguir cualquier cosa en hospitales nacionales. Me hizo la cirugía rápido. Después de eso comencé los tratamientos y Dios me ha ayudado y me ha dado la fuerza en todo momento para poder continuar. Cada vez que me siento mal o siento que ya no puedo más, la mano de Dios me sostiene y me vuelve a levantar. Y así es como estoy ahora, como decirle, firme y con la fe puesta en Dios, mi esperanza puesta en Él. También puedo decir de que veo la mano de Dios y el milagro de Él en cada una de las personas que me rodean, porque con esta enfermedad me he dado cuenta que hay muchas personas que me quieren, muchas personas que están ahí al pendiente de mí, gente que ni siquiera, vamos a decirle, sabía que yo le importaba tanto. Me han demostrado que sí les importa, que mi vida es valiosa. He aprendido que uno tiene que disfrutar el día a día como si fuera el último día, disfrutar de su familia, de sus amigos, disfrutar de la bondad y del amor de Dios, porque en mi vida es eso lo que se ve todos los días, que Dios existe, que Dios es amor, que Dios es bondadoso, que Dios es la única fuerza en la que nosotros tenemos que sostenernos para poder aguantar todo y salir adelante. Y bueno, y seguimos con los tratamientos y estamos con la fe puesta en Dios, que en unos meses más me van a decir que ya estoy alta, que ya no tengo peligro, que ya estoy sanada. Y esto lo quería compartir con ustedes y una vez más les digo, solamente en Dios se puede soportar, solamente con Dios se puede vivir bien y feliz. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha elevado su alma a cosas falsas, ni jurado con engaño. Ese recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, fuerte y poderoso. El Señor, poderoso en batalla. El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de gloria.
Que el Señor te bendiga en esta mañana que una vez más estamos compartiendo juntos este tiempo de reflexión que pretende edificar nuestras vidas. Quiero comenzar esta reflexión contándote mi experiencia personal cuando comenzaba a transitar los caminos de fe. En mi juventud, entre mi adolescencia y juventud, cuando comencé a descubrir un poco más en profundidad mi fe, me daba cuenta que la gente comentaba muchas cosas sobre las cosas que a veces ocurren dentro de la iglesia. Las personas hablaban mucho sobre la religión y sobre la religiosidad. Y quiero decirte que esto causó ciertas dudas en mi vida. Comenzaba a querer tener ciertas miradas negativas respecto a todo lo que hacíamos dentro de la iglesia. Pero quiero compartirte como parte de mi experiencia que lo mejor que me pudo pasar es ir conociendo poco a poco a Jesús, paso a paso. Y realmente me di cuenta que lo que tiene que ver Jesús muchas veces no condice con lo que las personas puedan opinar de la fe, de la iglesia y todas las connotaciones negativas que puedan llegar a ver. Lo cierto y lo concreto es que a medida que más iba conociendo a Jesús, más entendía el valor de mi fe, más entendía el valor de la fe que cada uno de nosotros tenemos. Es por ello que en esta mañana quería invitarte a que juntos podamos experimentar algo especial junto con Jesús. El centro de la iglesia es Jesús, el centro de nuestra fe es Jesús. Y quiero decirte que la Biblia es una herramienta que muchos de nosotros tenemos para ir conociendo a Jesús poco a poco. Debemos aprender a leer la Biblia, debemos aprender a entenderla y debemos aprender a sembrar la Biblia en nuestro corazón. Y ese es el principal paso para que nosotros tengamos una experiencia real con Jesús. De todo este aprendizaje que yo tuve, quiero decirte que lo principal y lo fundamental es la experiencia que vos tengas, no lo que te puedan contar otros, no lo que puedas ver en la televisión, no muchas veces los shows que se montan, sino que vos realmente tengas una experiencia única, genuina y real con Jesús. Y yo puedo garantizarte que eso ocurre.
Yo puedo garantizarte que cuando buscamos al Señor, Él se manifiesta a nuestras vidas. Y esto es algo muy especial para la vida de todos los cristianos, para la vida de cualquier persona que intente acercarse a Jesús. Quiero decirte que hay un verso en la palabra de Dios que se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 10, y esta preciosa porción de la palabra nos recuerda y nos dice que el Señor Jesús vino al mundo para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Hay otra versión de la Biblia en la traducción del lenguaje actual que dice que Jesús vino para traer plenitud a nuestras vidas. Cambia la palabra abundancia por la palabra plenitud. Y qué hermosa palabra cuando nosotros nos podemos sentir plenos. La abundancia puede sonar a algo material. Nuestra mente automáticamente va a pensar en el dinero, en el bienestar económico. Pero quiero decirte que cuando conocemos a Jesús, verdaderamente nuestro corazón tiene una experiencia con Jesús, lo material comienza a pasar en un segundo plano. Porque realmente esa experiencia con Jesús es lo que va a dar un nuevo sentido a nuestras vidas. ¿Te gustaría vivir esta experiencia con Jesús? ¿Cómo podemos encontrarnos con Jesús nosotros hoy, en este día? Seguramente me estás escuchando y ahora te será un poco complicado poder entender y unir estas ideas de cómo puede ayudarte Jesús en tus problemas, en tus dificultades y en todo lo que estamos atravesando. Yo entiendo que muchas veces tenemos que sobreponernos a nuestra lógica. Muchas veces tenemos que sobreponernos a ciertas ideas que tenemos establecidas. Y lo más complicado de comprender y amalgamar es esto, de cómo puede ayudarte Jesús. Pero el primer paso que debemos dar es que hay muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra fe que no las tenemos que entender del todo. Déjame decirte que tenemos un Dios inmensurablemente grande y no vamos a tener la capacidad de comprender todo. La manifestación más grande de Dios que tenemos es la palabra de Dios, es la Biblia. Nos sirve como guía. Entonces hoy quiero decirte que en todo esto que estás viviendo, que estás atravesando, en todas tus experiencias, como te decía en la introducción, que tiene que ser lo más valedero que tengas, no lo que los demás puedan decir. Hay muchas opiniones establecidas sobre la religiosidad y muchas de ellas tendrán razón. Pero en esta mañana te quiero recordar que la verdadera religión es Jesús y que Él es la esencia de todo lo que nosotros podemos llegar a vivir. Mi deseo es que tengas una experiencia con Él. Y la Biblia está llena de historias que tuvieron un encuentro con Jesús, llena de personas que estaban sufriendo, que estaban atravesando circunstancias, lleno de personas que eran desechados por la sociedad misma, por ideas y conceptos que estaban establecidos en el momento. Y eso a mí me parece muy interesante, porque Dios no desechó nunca a estas personas. Dios nunca dejó de lado a ningún ser de su creación. Si estuviesen en pecado, si ellos estuviesen enfermos, si estuviesen atravesando situaciones difíciles, Dios siempre los abrazó y los acogió. Y esa es la esencia de Jesús. Esa es la esencia que yo quiero manifestarte hoy. Te quiero preguntar, ¿cuál es la situación que estás viviendo? Podemos encontrarnos con Jesús en medio de nuestros problemas, en medio de las dificultades que estamos viviendo. Creo que este es un momento oportuno, cuando muchos nos han defraudado, cuando las vacunas no llegan, cuando vivimos circunstancias difíciles, cuando tenemos que ver las noticias y muchas veces ver a nuestros seres queridos sufrir. Entonces, hermanos, hermanas, amigos que me están escuchando, este es el momento de tener una experiencia real, única y genuina con Jesús. Así como lo tuvieron las personas de quienes hoy tenemos el testimonio en la Biblia. Te quería hablar de un personaje muy interesante que aparece en la Biblia, uno entre los tantos. Pero hay dos elementos muy importantes que a mí me gustaría resaltar hoy. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, desde el versículo 1 al 4, se narra la historia de un leproso, de un hombre que, como te estaba comentando, era desechado por la sociedad. La lepra tenía una connotación muy diferente en la época de Jesús. Las personas no entendían científicamente o médicamente en qué consistía la lepra, pero lo que sí hacían es que la asociaban con el pecado.
Esa era la comprensión. Y creían que la lepra era altamente contagiosa, por lo que estas personas solían ser desplazadas y vivían de la limosna y de la misericordia de algunos que pasaban por allí. Dice que cuando un leproso se acercaba, le tiraban piedras para que no entrasen al poblado. Qué triste historia, ¿verdad? Una de las tantas historias de uno de los tantos leprosos con quien Jesús se encuentra. ¿Y por qué elegí esta historia de Mateo capítulo 8? Porque hay algo muy interesante en esta historia. En medio del sufrimiento de ese hombre, en medio del dolor de ese hombre, en medio de su tristeza, dice que él escucha de Jesús. Y cuando Jesús iba pasando, el leproso se acerca y se arrodilla delante de Jesús. Eso quiere decir que este hombre estaba buscando la misericordia de Dios. Una oportunidad para ser salvo, una oportunidad para ser sano. Y allí dice que Jesús extiende su mano y lo toca. En el versículo 4. Mateo capítulo 8, del 1 al 4, esta historia. Y en el versículo 4 nos cuenta cómo Jesús asió de él, tocó de él. ¿Y qué es lo que a mí me llama la atención? Cuando otros lo rechazaban, ¿hacía cuánto tiempo que alguien no había tocado a este hombre? Él seguramente lo único que hacía era daba asco a otras personas. Él seguramente lo que hacía era siempre era echado de cualquier lugar. Y allí llega Jesús para acercarse. La aplicación en nuestras vidas es que Jesús siempre está para nosotros. Él extiende su mano y quiere tocarte. Él extiende su mano y quiere tener un vínculo contigo. No importa cuál sea la circunstancia que hoy estés viviendo. Entiendo que muchos de nosotros cuando vivimos circunstancias difíciles perdemos toda esperanza. Perdemos la capacidad de la razón. Y allí es cuando elevamos una voz al cielo y pedimos auxilio. Y déjame decirte que ahí, en los momentos más difíciles, está nuestro Señor Jesús. Así como este leproso que tuvo una segunda oportunidad. ¿Te imaginas qué hermoso recibir la sanidad? En el versículo 4 cuenta cómo Jesús lo sana inmediatamente. Su lepra quedó seca y el hombre quedó limpio de toda lepra. Entonces allí vemos el milagro de Jesús. Y es ese Jesús que hoy puede hacer lo mismo por tu vida. Entonces quiero decirte que el primer paso es que no hay nada imposible para nuestro Dios. Que para este Jesús no hay límites. Solamente necesita de tu fe. Esa fe genuina, no depositada en la iglesia, no depositada en las tradiciones ni costumbres de nuestras iglesias, de nuestras creencias, sino que depositaba en Él. Juan 3:16 dice: de tal manera nos amó Dios que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él, es necesario que nosotros creamos en Él, tenga vida eterna, tenga una vida mejor. Y quiero decirte en esta mañana que Jesús puede manifestarse en medio de todas las circunstancias que estés viviendo. ¿Necesitas de Él hoy? ¿Cuál es la circunstancia que hoy estás viviendo? Quiero animarte a que aún en medio de todo lo que vivimos te puedas acercar al Señor Jesús en este tiempo. En este segundo punto quiero hablarte sobre Jesús y el pecado en nuestras vidas. Muchas veces el pecado impide que nosotros podamos acercarnos a Dios. Muchas veces no nos sentimos dignos de estar en su presencia por los errores que hayamos cometido. Sentimos culpa, sentimos temor por saber qué será que va, cómo reaccionará Jesús, cómo reaccionará Dios cuando vamos a su encuentro. Pero esto está totalmente lejos de la verdad. Lo importante es entender que Jesús quiere una relación única y genuina con nosotros. Pero muchas veces el pecado impide que nosotros nos podamos acercar al Señor. Déjame graficarte que el pecado es como una muralla que no permite que nosotros pasemos al siguiente lugar. No permite que nosotros a veces disfrutemos de la bendición del Señor. O a veces también el orgullo impide que nos acerquemos a Dios. El orgullo de creer que no somos pecadores, de por qué tenemos que buscar nosotros al Señor. Hay muchas interrogantes y preguntas que muchas veces en nuestra humanidad las hacemos. Pero quiero hacerte unas sencillas preguntas para que podamos reflexionar, pensar y hacer una introspección de nosotros mismos. ¿Por qué me tengo que sentir yo como un pecador si soy una persona normal, que trabaja, busca el bien? Y déjame decirte que muchas veces el pecado está en nuestras vidas.
Con el tiempo pude entender que el pecado obra de una manera sumisa y escondida en nuestras vidas. Está allí, pero nosotros no nos damos cuenta. Es más, lo terminamos naturalizando y normalizando. ¿Alguna vez mentiste? ¿Alguna vez tuviste ira o rencor en el corazón? ¿Alguna vez te sentiste vacío, sin ganas? ¿O envidiaste a alguien porque le iba bien? Bueno, ese es el resultado del pecado en nuestras vidas. Tenemos los 10 mandamientos en la Biblia. Son 10 leyes sencillas que el Señor dejó para una mejor convivencia con los demás y para nosotros mismos también. Pero allí podemos darnos cuenta que es muy difícil cumplir estas 10 leyes. Y en base a estas 10 leyes que el Señor nos dejó, podemos dar cuenta que realmente somos pecadores. Así que si entendemos que somos pecadores, ¿cómo podemos hacer nosotros entonces para poder acercarnos al Señor? Allí entra el Señor Jesús. El Señor Jesús propicia nuestra salvación, hace posible que nosotros podamos acercarnos a Dios. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Es que Jesús pagó por nosotros nuestros pecados en esa cruz. Él murió y pagó como un cordero, como una ofrenda, como un holocausto, ese pecado que cada uno de nosotros tenía que pagar. La Biblia dice que la paga del pecado era la muerte. Pero ¿cómo será que el pecado nos puede conducir a la muerte? Sabes que muchas veces vivimos nuestras vidas hundidos, muchas veces vivimos nuestra vida sin esperanza, sin fuerzas, y estamos en un ciclo del que no podemos salir. Ese es el resultado del pecado. Así como decía en la introducción, Jesús vino para darnos una vida plena, una vida que pueda llenar nuestras expectativas realmente. Y la abundancia no se trata solamente de lo material, sino de lo que nosotros podemos llegar a sentir en plenitud completa, estando en un vínculo con Dios. Así como te decía en la Biblia, hay muchas historias que reflejan y narran un poco de lo que hoy quiero hablarte. En el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, desde el versículo 1 al 10, se narra la historia de un hombre que era pecador, al igual que muchos de nosotros. Esta historia es la historia de Zaqueo, un hombre que la Biblia decía que era chiquitito, que un día escuchó que Jesús iba a pasar por el pueblo. Entonces, como él era chiquitito y había una multitud que impedía ver a Zaqueo, se subió a un árbol para poder ver mejor a Jesús. Déjame decirte que Zaqueo, como un cobrador de impuestos, que era lo que se dedicaba, no era del agrado de todos los vecinos, de todos sus compatriotas, ya que él trabajaba para el Imperio Romano y se encargaba de cobrar los impuestos. Y no solo eso, a veces robaba y se quedaba con algo que no era de él. Esto nos da la pauta de que Zaqueo no era el hombre más querido y no tenía la mejor fama en su comunidad. Pero sorpresivamente Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, bájate de allí que hoy quiero ir a tu casa a cenar contigo. Qué sorprendente esto, ¿no? Eligió al hombre pecador, aquel que nadie quería, y allí entró Jesús. Lo importante es que Zaqueo lo recibió. Compartieron juntos, compartieron una rica cena con amigos, estando allí. Pero es interesante que después de este encuentro, Zaqueo haya regenerado su vida, se haya dado cuenta, su vida fue impactada por tener un encuentro con Jesús. Dice que Zaqueo, como resultado de su arrepentimiento, decidió devolver todo lo que había robado a sus compatriotas. Y no solo eso, les iba a dar 4 veces más de todo lo que él había robado. Qué linda historia podemos encontrar acá. Y quería sacar 2 elementos fundamentales. El primero es que Zaqueo decide recibir a Jesús en su casa, en su vida. ¿Vos estás dispuesto a recibir a Jesús en tu vida? ¿Ya lo recibiste alguna vez, pero necesitas ese renuevo de Jesús? Volver a experimentar eso que Zaqueo estaba viviendo. Aún siendo pecadores, Jesús se dignó a entrar en su casa. Porque nuestro Dios quiere tener un vínculo real y único contigo, sin importar quién seas, sin importar lo que hayas hecho. El amor del Padre es perfecto. El segundo elemento que quiero resaltar es el resultado de encontrarse con Jesús. ¿Te das cuenta que dejó de importarle el dinero y las riquezas? Había algo que trascendía por sobre todo aquello. Muchas veces estamos obsesionados buscando cosas materiales para nuestras vidas. Queremos el último teléfono, queremos el auto nuevo, queremos seguir avanzando en nuestras carreras, queremos para nuestra casita, queremos pasarla bien, y eso no está mal, no está en contra del plan de Dios. Lo que sí puede llegar a estar mal es cuando querés llenar tu vida con todas esas cosas.
Déjame compartir contigo un principio. Cuando en lo interior de tu vida no hay un equilibrio, no estás bien, nunca tu exterior va a estar bien también. Necesitas en este tiempo llenar el vacío que hay en tu interior para que lo de afuera comience a fluir. Para que vos puedas disfrutar realmente de todo lo que te rodea, tu interior tiene que estar en paz. Y solamente Jesús puede lograr eso. Porque cuando llenamos nuestras vidas con cosas materiales, te vas a dar cuenta que todo eso es pasajero. Todo eso es momentáneo, es una felicidad. Pero como decía al principio, con Jesús puedes encontrar plenitud para tu vida. Que sin importar las circunstancias que te toquen vivir hoy en este momento, Jesús puede llenar tu vida. Espero que tengas una experiencia única, real y genuina con Él. Alejado de toda religiosidad, de toda práctica religiosa que tenemos, pero que realmente puedas experimentar la presencia de Jesús en tu vida. Y esto se logra con una sencilla oración. Vos tenés que dar el primer paso. ¿Te das cuenta que Zaqueo abrió las puertas para que Jesús pueda entrar a su hogar? Ese es el simbolismo que nosotros hoy tenemos que hacer. Que vos puedas abrirles la puerta de tu corazón a Jesús y comenzar un vínculo perfecto con Él. Entonces, ese es el paso que nosotros hoy tenemos que dar como hijos de Dios. Para concluir esta pequeña reflexión que estamos compartiendo hoy en esta mañana, que pretendemos que pueda edificar tu vida, quiero hacerte una serie de preguntas para que sigamos haciendo esa introspección en cada uno de nosotros. ¿En qué condiciones nos encontramos hoy? ¿Nos sentimos lejos o cerca del Señor? Anímicamente, la situación que estamos viviendo es muy desgastante. Eso lo podemos reconocer. Tenemos estrés, tenemos cansancio, tenemos fatiga. Son casi 2 años que estamos viviendo una rutina completamente diferente a la que esperábamos y podemos reconocer que esto desgasta mucho nuestras vidas. ¿Qué circunstancias estás atravesando hoy en tu vida que han traído cansancio, que han traído frustraciones? Quiero decirte que Jesús es ese bálsamo que muchas veces necesitamos. Quiero decirte que cuando tenemos un encuentro con Jesús, muchas circunstancias de nuestras vidas comienzan a ser transformadas. Seguramente que muchas veces nos sentimos alejados, lejanos de Dios, pero esto es porque nosotros queremos vivir en esa condición. Quiero compartir contigo que Jesús es una experiencia nueva. Quiero preguntarte algo más. ¿Cuántas veces probaste algo y no funcionó? Vez tras vez buscabas esa paz. Yo quiero decirte que Dios puede darte esa paz. Filipenses 4 dice que Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios puede darnos esa paz que va a sobreponerse a todas las circunstancias que nos toquen vivir. Así que amigo, amiga, hermanos del cuerpo de San Lorenzo, hoy más que nunca necesitamos volver a tomarnos fuertemente de la mano de Jesús, volver a experimentar a este Jesús que propicia nuestra salvación. Todos nosotros necesitamos algo nuevo cada día y tenemos un Dios que es inagotable, que es inmensurable y que quiere una comunión real con cada uno de nosotros. Y eso permite que nuestro día a día sea algo nuevo, un camino que hoy podés comenzar a caminar. Quiero terminar en esta conclusión recordándote el primer versículo. Satanás, el enemigo, vino para hurtar, para matar, para destruirnos. Y a veces parece que lo está logrando, ¿verdad? Pero en medio de todo esto llega una promesa para nuestras vidas que se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Querés anotarlo? ¿Querés buscar en tu Biblia, allá en tu casa? Aferrate a esta promesa, tomala para tu corazón. Si el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, el Señor Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. No en lo material solamente, déjame cambiar esta palabra. Vino para traernos una vida en plenitud. Esto quiere decir que vos puedas estar realmente lleno, no de las cosas materiales que nos tocan vivir. Que vos tengas nuevas fuerzas cada mañana al levantarte, que vos puedas experimentar el gozo de Dios que llena tu vida de una manera inexplicable, que vas a volver a tener esperanzas de poder vivir. Muchas veces tenemos todo, pero no lo podemos disfrutar. Y eso es a consecuencia del pecado. Para que vos comiences a disfrutar la bendición de Dios dentro de tu corazón, tu vida tiene que estar ordenada. El Señor Jesús tiene que reinar en tu casa, en tu hogar, en tu corazón, así como lo hizo Zaqueo, así como lo hizo aquel leproso
Y así como lo hicieron tantas personas en la Biblia que fueron impactados por el encuentro con Jesús. Yo quiero invitarte a que vos hoy puedas tener ese encuentro. Si llevas mucho tiempo dentro de la iglesia y seguramente que hace mucho no experimentás a Dios de una manera real, de una manera genuina, lo puedes hacer con una oración. Si sos alguien que está cercano al Señor, gloria a Dios. Seguí manteniéndote firme en sus caminos. Pero ¿por qué no le invitamos una vez más hoy a Jesús a que pueda entrar en tu vida? Con una simple oración. Yo quiero que ores allí en tu hogar, en tu casa, en tu junto con tu familia, estás en tu pieza, desde donde nos estés escuchando. Puedes inclinar tu rostro y hacer en silencio esta oración o en voz alta como un paso de fe y pedirle a Jesús una vez más que entre en tu vida. Las cosas van a cambiar. No te lo prometo yo como un ser humano, sino te lo prometo a raíz de la experiencia que he vivido con el Señor Jesús. No como la iglesia que puede llegar a ser imperfecta. Nuestro Dios es perfecto. Él nunca, nunca te va a defraudar. ¿Querés orar conmigo en esta mañana? Te invito a inclinar tu rostro. Señor Jesús, hoy quiero recibirte en mi vida una vez más. Te quiero pedir perdón por el pecado que hay en mi vida, Señor. Que tú me puedas limpiar y lavar. Señor, creo firmemente de que tú puedes hacer algo nuevo en mi vida. Y en medio de esta circunstancia tan difícil que hoy nos toca vivir, Señor, yo quiero tomarme de tus manos. Quiero pedirte, Señor, que tú traigas paz sobre mi vida en esta mañana. Que mi hogar, mi casa sean bendecidos por ti, Padre. Que tú puedas quitar toda religiosidad de nosotros, todo pecado que muchas veces impide que nos acerquemos a ti de una manera real, Señor. Bendice a todos los que nos están viendo desde sus hogares, sus casas, aquellos que van a ver este mensaje después. Que tu palabra quede sembrado en sus corazones. Bendícenos, Padre, y quédate con nosotros. Quiero orar de manera muy especial por aquellos que están enfermos. Que tu mano de sanidad pase, Señor, sobre nuestras vidas. Bendice nuestro país, Señor. Los hospitales, aquellas personas que están sufriendo. Bendice nuestra economía, Señor. Y oramos para que pronto, Señor, tú traigas paz sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si vos hiciste esta oración, formás parte de la familia de Dios. Sos hijo de Dios a partir de hoy. Yo quiero invitarte a que puedas caminar junto con nosotros. Esta invitación es muy sencilla. ¿Querés que nos pongamos en contacto contigo? Puedes dejarnos tu número de teléfono allí o en el número que aparece en la página de Facebook. Escribinos. Queremos entrar en contacto contigo y que podamos caminar juntos este camino. No estás solo, queremos orar por vos. Que el Señor bendiga grandemente tu vida y no olvides que Jesús quiere tener un vínculo estrecho contigo. Dios bendiga tu vida, la vida de tu familia, tu hogar en este tiempo. Gracias por escucharnos.